y a partir de este momento ya empezamos la grabación. Muy bien. Vamos a revisar entonces acá algo de este segundo archivo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar acá dos herramientas de visualización para cerrar un poquito de este elemento que es importante. La primera herramienta es una herramienta poco utilizada, ¿sí? Puede llegar a funcionar para datos continuos, evidentemente, ¿sí? Y se utiliza también comúnmente para ciertos datos discretos, y es el diagrama de hojas y tallos. ¿Listo? Entonces, digamos, vamos a mirar un poquito esos elementos que hay acá. ¿Sí? Noten ustedes la primera variable, la que estoy señalándoles aquí en la columna 1. ¿De acuerdo? Me dicen si me siguen. ¿Estamos ahí todos? Ok, bien. Bien, bien, bien. Perfecto, veo, pero estaba mirando aquí. Déjenme ver una cosa. Estamos todos acá porque hay unos veo que no los veo, digamos. Ok, bueno, estamos todos aquí. Ah, ok, perfecto. Muy bien, Oscar, muy bien. Entonces, una idea, la del tema del celular parece funcionar bien, muy bien. Entremos en materia entonces acá de este ejercicio. Vamos a hacer entonces aquí un primer análisis, un diagrama de tallos y hojas, ¿sí? Para ilustrar qué pasa con esta variable que está aquí, digamos, de las edades de los presidentes. ¿De acuerdo? Noten esto, la variable, ¿qué tipo de variable es? ¿Continua o discreta? ¿Quién me dice? La de la columna 2. ¿Continua o discreta? Perfecto, continua. Muy bien. Edades. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos una versión discretizada de la variable, porque si ustedes observan acá, los datos están enteros. Pero es cierto, la variable es continua. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes acá cómo vamos a hacer una representación de ese diagrama de tallos y hojas, que es una herramienta interesante, poco utilizada, pero interesante. Vamos aquí a gráficas, y ahí dice tallo y hoja. Ya van a ver ustedes cómo interpretamos un poquito esta gráfica, que es la idea. ¿Sí? Vale la pena mencionar los siguientes. Esta herramienta funciona bien para muestras pequeñas. ¿Sí? Esto es un tema, digamos, interesante. Para muestras grandes, no. Para muestras grandes, ya, si usted quiere hacer una visualización, hágalo con un histograma. Esa es la diferencia también entre el histograma y el diagrama de tallos y hojas. El histograma es muy exigente en número de datos. La sugerencia, de acuerdo a ciertos estándares estadísticos, es mínimo 50 datos, ¿sí? Para hacer un histograma que muestre algo de variación realmente. ¿Sí? 50 datos. Eso lo hace bastante exigente, el tamaño de muestras, ¿sí? Para poder hacer los análisis. Nosotros miramos acá, voy a ir hasta el último dato, miren, 40, ¿sí? Tenemos 44 datos, lo que esto lo convierte realmente en una muestra pequeñita. Vamos ahora más adelante a hablar del tema muestreo, pero esto es en general una muestra pequeñita, ¿sí? Entonces nos vamos aquí a la gráfica, tallo y hoja, ahí van viendo, digamos, en pantalla, selecciona la variable presidentes, ¿sí? Por ahora, sencillamente, es lo que vamos a hacer nosotros acá, es dejar que sea Minitab el que nos proponga las categorizaciones de los grupos, ya van a ver a qué me refiero, ¿sí? Y simplemente nosotros lo vamos a dejar que él nos proponga ese elemento, ¿sí? Acá en incremento le vamos a poner 1, para que ustedes vean un poco qué nos botaría la gráfica si le cambiamos el incremento allí, ¿sí? Y aceptar. Fíjense la gráfica que nos genera, que está aquí en la hoja de sesión. Voy a maximizar un poco la hoja de sesión para que la vean. Y de esta manera podemos ver la gráfica. ¿Qué significa el incremento de 1? Pues que está moviéndose los datos de uno en uno de los grupos. Entonces me está diciendo acá, ¿sí? Vamos a mostrarles un poquito cuáles son las columnas que hay en cada lado. Esta partecita que ustedes están viendo acá, ¿sí? Lo voy a señalar aquí en negro. No sé si la alcanzan a ver, la sombreada que tengo yo acá. Ese es el tallo de la gráfica. A eso se le llama el tallo. Lo que está a la derecha son las hojas. Y la primera columna que en este momento estoy señalando son los conteos, ¿sí? ¿Cuántos valores hay hasta esa categoría? Entonces, por ejemplo, acá lo que me está diciendo es, ¿sí? ¿Cuál es el tallo? Que en este caso es 42, ¿sí? ¿Cuántos valores hay entonces menores o iguales allá a 42? ¿Sí? Entonces me está diciendo el único valor que hay es 42, la muestra.
por eso el conteo aquí es 1, pero no me está poniendo, digamos, ningún dígito aquí, ¿sí? Precisamente, ay, ay, ningún dígito acá, precisamente por la manera como estamos generando la gráfica. Esta gráfica, como la ven ustedes acá en este momento, nos sirve para muy pocas cosas, de hecho, porque con la categorización tan pequeña en el tallo, no nos ilustra cómo son los grupos que se van formando, que es la idea de la gráfica, ir mirando la agrupación de datos. ¿Mm? Oscar, ¿la trabajó con el incremento de 1 o cómo la trabajó ahí? ¿Mm? Puede compartirnos la pantalla, creo, para poderla ver su gráfica que le está generando. 11 líneas, ok. Ya me parece ver cómo está la categorización de la suya. Deme 2 segunditos a ver si le está generando algo así. Voy a hacer lo siguiente, fíjense, para que hagan ustedes también esta otra gráfica. Quítenle aquí el incremento, déjenlo en solo así nomás. ¿Mm? Y hagan la gráfica. ¿Le está dando algo parecido a esto, Oscar? Y los demás, quítenle el incremento. El incremento lo propone Minitab, en este caso, pero sobre esta gráfica sí podemos entender un poco más la idea de la gráfica de tallos y hojas, más que en la primera, que realmente no nos dice nada. Acá ya se están dando ustedes algo, una idea de más o menos cómo funciona la gráfica. ¿Están viendo esto? ¿La gráfica, Oscar, es parecida a esta? ¿Y los demás están viendo esta que les estoy mostrando acá en la pantalla? Ok, ok, perfecto. Hicieron la gráfica, por acá veo que hay una persona que no le está saliendo igual, o ya le está saliendo igual, es que no sé el nombre porque me aparece acá es el dispositivo nomás. Muy bien. A Entendamos. mí, a mí es que no me sale igual. Ok, ¿qué te está saliendo? Me está saliendo como incompleta, digamos, el inicio sí, pero me llega hasta 15. A 15. Sí. Hasta acá. O sea, te está Voy a saliendo, volverla a digamos, hacer. las primeras líneas. Voy a hacerla de nuevo. Ok. Y me cuentas a ver qué pasa. ¿Listo? Me interesa que interpretemos un poquito esta gráfica, aunque yo creo que ustedes empiezan a ver algo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ideas verían con esos numeritos que hay allí? ¿Qué interpretación le darían? ¿Qué se les ocurre antes de entrar a mirar cómo funciona la gráfica? ¿Qué ven ahí? ¿Qué creen que esta gráfica está mostrando? ¿Qué es lo primero que ustedes observarían ahí un poquito? ¿Cuál es la primera impresión que reciben ustedes de esto? Yo diría que de edades 4 existen 23. Es como un conteo, ¿no? Lo que hace. ¿O Algo no es eso? así, pero digamos que el 23 como tal, ¿sí? No es tanto que hayan, digamos, 23 datos de estos. No, ahí está representando el dato que es el 4 y el 2, o sea, esto es 42 y 43. ¿Sí? Ah, ok. Acá el tallo nos está mostrando el rango de edades y al ladito nos está mostrando cuáles son los valores dentro de ese grupo de datos. Aquí, por ejemplo, lo está mirando menores a 43 en este primer grupo. Entonces me dice, hay dos datos menores a 43. El dato 42, ¿sí? Y el dato 43. Recuerden que estamos hablando aquí de edades. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es un conteo, evidentemente, lo que está haciendo. Es un conteo, pero hay una particularidad en este elemento. Si ustedes observan aquí, en esta partecita donde estoy señalándoles, ¿sí lo ven? Donde señalé que es la tercera línea. ¿Sí ven? En la tercera línea me dice un conteo de 6. Y ustedes observan, pero solo hay 4 datos. Está 2 datos de 46 y 2 datos de 47. ¿De dónde salen los 6? Porque él lo que está haciendo es contar hasta este intervalo. Entonces, menores o iguales a 47, ¿cuántos datos hay? Hay 6. Estos 4 datos más los 2 primeros. ¿Sí los ven?
Ese es lo que nos está haciendo a nosotros, digamos, para poder entender un poquito estos conteos. O sea, es acumulado el conteo hasta la mediana, que es este valor. ¿Sí ven el que está en paréntesis? Esa es la mediana. Entonces, hasta ahí, el diagrama de hojas y tallos nos dice los conteos acumulados de los datos. Y sí, es una especie de conteo que nos va diciendo dónde se están concentrando los datos. Cada numerito de estos que ustedes ven es el decimal, digámoslo así, del dato original. Entonces, esto nos permite ver más o menos en dónde está la mediana. La mediana está en estos datos, entre 44 y 45. Quiere decir que el promedio de edades en esa columna, pues sería el promedio entre 44 más 45. O sea, me está dando un 44 y medio. Ese es el promedio de edades que se están teniendo, digamos, en esta muestra, que es la que estaríamos viendo en esta línea que ven ustedes en negrito. Eso es lo que hace un diagrama de hojas y tallos, es hacernos una especie de conteo, ¿sí? Solo que miren un poquito de aquí para arriba. De aquí para arriba ya no está mirando el menor o igual, sino está mirando hacia adelante de la mediana, mayor o igual a ese valor. Por eso cuando ustedes empiezan a ver un conteo como 11, como estos datos acá, pues él está teniendo en cuenta ya todos los datos que son mayores o iguales a este criterio, 58, etcétera. Entonces, si ustedes cuentan, pues van a llegar a este valor de 11, por ejemplo. O en el caso del 18, cuenten los datos, llegarían a ese valor que hay allá. ¿Sí? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hay acá, y el 11. ¿Sí? Pero entonces, disculpe, para leerlo, entonces al inicio se lee desde arriba hasta la mediana y luego abajo se lee desde abajo hasta la mediana. Correcto, sí. La media, perdón, hasta la media. Hasta la mediana lo puedes mirar. Realmente el diagrama de hojas y tallos trabaja más con la mediana porque las muestras son pequeñas. ¿Sí? Okay. Entonces, en muestras pequeñas no es recomendable usar la media. ¿Por qué? Porque solo piensen en esto. Ustedes tienen 10 datos o 5 datos y un dato de esos los datos están 4, 5, 6 y hay un dato en ceros. ¿Sí? Solo con una muestra tan pequeña, ese dato de cero, ¿sí? Genera una desviación enorme. Entonces, por eso, digamos, la media en muestras pequeñas es poco recomendable, ¿sí? Como para ese 9 es entonces la mediana. Ese 9 es donde están concentrados los datos de la mediana. El 9 es el conteo. Está diciendo hay 9 datos es que están concentrados, digamos, en la mediana, en ese punto, entre 44 y 45, perdón, 54 y 55, que aquí estamos mirando. Les estaba mirando mal el tema. Estos son 54 y 55. O sea, 54 y medio es la edad promedio, digamos, de los presidentes allí. Eso es la mediana. ¿Sí? Nos está mostrando ese valor. Este es un diagrama poco utilizado, pero es un diagrama interesante para ejercicios discretos o con muestras pequeñas. Ya van a ver ustedes ahorita otro análisis que hace lo mismo, pero que se ve más claro. Se entiende mucho más que este inicial. Ustedes ya mismo me van a decir la diferencia. Váyanse a gráfica y vayan aquí donde dice gráfica de puntos. Y me van a contar ustedes la diferencia entre una y otra herramienta. ¿Sí? Van a utilizar simplemente el primero que aparece allí, una Y simple. Y acá selecciona nuestra variable, la columna C2, President's Ages. Simplemente seleccionen esa columna y ponen aceptar. Ahora miren la gráfica. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué observan ahí? Acá es que ya se muestra más lo que es el comportamiento de los datos, o sea, ya aquí podemos mirar más o menos cómo se comportan, a diferencia de lo que es el detalle. ¿Sí vieron la diferencia entre este y el otro? Es que el otro está torcido. Pero nos está mostrando relativamente la misma información. Miren aquí en la hoja de sesión. ¿Ya vieron la gráfica de puntos? ¿Sí? Vuelvo y les muestro esta. ¿Sí? Fíjense. ¿Sí ven? Pero aquí está girado. Acá está, digamos, si ustedes miraran la grafiquita de este lado, está, digamos, como vertical y no horizontal como está la otra. ¿Sí ven? Sería darle vuelta y cambiar los números por puntos. Claro, porque estos, ¿qué son? Estos, si ustedes se dan cuenta acá, la gráfica de puntos es una gráfica también para muestras pequeñas que no tiene intervalos, sino me está mostrando cuántos valores hay en esa edad. Muy parecido a ¿qué? Al gráfico de barras que habíamos visto nosotros anteriormente. ¿Ven? Pero esta herramienta visual es un poquito, digamos, más sencilla de interpretar. Sin embargo, la anterior no es una herramienta, digamos, de desechar, digámoslo así. Sigue siendo una herramienta interesante.
Correcto, los puntos están marcando la repetición de cada dato. Ujú. Eso es lo que está haciendo, digamos, la gráfica de puntos aquí. Entonces nos deja ver algo interesante allí. Nos deja ver algunas cositas, digamos, interesantes en ese elemento. ¿Ven? Miren ahora otra gráfica acá, interesante de puntos. Váyanse a gráfica nuevamente. Gráfica de puntos. Nuevamente simple, pero vamos a cambiar la variable. Van a utilizar C1. Oscar, correcto. ¿Qué ven en esta gráfica? ¿Qué me pueden decir de esta? ¿Qué me dicen de esa gráfica? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué ven acá? ¿Hacia dónde está cargada la gráfica? Ya saben que hace una gráfica de puntos. ¿Hacia dónde está cargada esta gráfica? ¿Mm? Entonces, fíjese que hay más concentración de datos en los primeros valores. Sin embargo, la asimetría de la gráfica, ¿sí? Porque claramente esta no es una gráfica simétrica, no hay números de datos iguales a la izquierda y a la derecha, digámoslo así, del valor central, ¿de acuerdo? No es simétrica. Hay una tendencia a mostrarnos datos como los ven ustedes en esta parte. Miren lo que les estoy mostrando acá, esta parte. A ver si aquí me deja también utilizar esta partecita, miren, perfecto, eso. Miren lo que les estoy mostrando acá. Esto demuestra que hay una simetría hacia la derecha, que hay datos extremos en relación, digamos, con los otros datos que se generan allí. Esto, en otras palabras, significa que hay dispersión. Eso nos permite ver el gráfico de puntos. ¿Listo? Fíjense cómo el gráfico de puntos nos ayuda a visualizar, ¿sí?, algo de estos elementos acá. Fíjense. Entonces, nos está mostrando algunos elementos interesantes acá. Esta es una herramienta interesante, porque en todo caso nos está mostrando ciertos elementos de dispersión que incluso lo podrían llevar a usted a concluir varias cosas. ¿Sí? Puede haber algo de sesgo en la muestra. No estoy categorizando bien la muestra, por ejemplo. No es suficiente, no es concluyente lo que estoy diciendo, por supuesto. Pero puede llevarnos, digamos, a analizar con más profundidad los datos. Esta gráfica no es una gráfica profunda, eso sí, téngalo claro, es una gráfica bastante superficial, pero muy interesante para empezar a describir datos, que es el propósito de la misma. Entonces, esto le ayuda a ustedes también a mirar alguito de visualización de datos, ¿de acuerdo? Miren el sesgo hacia la derecha, porque hay varios valores, aunque sea uno, pero fíjense que hay un punto que estamos teniendo por acá, ¿sí ven? El 12. Si nosotros estamos viendo una concentración de datos aquí en uno, ¿sí? Acá estamos mirando los huevos rotos en una cajita de cartón de huevos, pero nosotros estamos diciendo es que una caja tuvo 12 huevos rotos. Eso es lo que me está diciendo acá. Y si la mayoría están concentrados en uno, pues imagínense por dónde va a estar el promedio de esto. ¿Sí? Estos valores atípicos, podríamos pensarlos inicialmente, pueden estar afectando la lectura de variación de la variable que estamos analizando. ¿Sí? Esta gráfica particularmente, digamos, de hecho se puede utilizar en ambas, Oscar, se puede utilizar con variables continuas también. ¿Sí? Este análisis es discreto, es correcto, es posible hacerlo con continuos, pero en el análisis continuo es mucho más indicado trabajar el histograma directamente para poder observar la dispersión de los datos, mucho más adecuado el histograma. Lo que pasa es que el histograma requiere, como les acabo de decir ahorita, unas muestras relativamente grandes. En cambio, aquí podemos trabajar con muestras más pequeñas. Esa es la ventaja del diagrama de puntos, ¿sí? Que opera muy bien también para muestras pequeñas, mientras el histograma no lo hace. Pero eventualmente se puede trabajar también con continuos, ¿sí? Sobre todo cuando hay muestras pequeñitas. Este tema del muestreo va a ser un tema duro, que nos va, digamos, a complicar mucho los proyectos y que puede elevar el costo significativamente de un proyecto si no se hace bien hecho. Ya vamos caminando hacia allá. ¿De acuerdo? ¿Claro con esto? ¿Alguna duda hasta acá?
¿Todo ok? Perfecto. Ok, vamos entonces ahora sí a entrar en detalle precisamente el DMAIC. Vamos a entrar ahora sí ya en todo el elemento fuerte. Esto fue un abrebocas para manejar algo de Minitab acá, ¿sí? Para empezar, digamos, a darnos una idea de las capacidades que el software permite. Vamos a empezar a jugar aquí con algunos elementos que son interesantes desde el punto de vista de la etapa de definición. ¿Sí? ¿Cómo puede Minitab aportarle un poco a este elemento? Y voy a aprovechar también en esta primera parte, en este primer elemento, digamos, de definición, para mostrarles a ustedes, ¿sí? Otros elementos que son bien interesantes también, ¿sí? Como el quality, digamos, en general a estas herramientas y algo que ustedes ya conocen, que lo vieron con Gerardo y con Gustavo en cuanto al uso de las plantillas, ¿sí? Precisamente acá. Unas recomendaciones rápidas entonces en esta parte. La etapa de definición tiene dos elementos grandotes como ustedes lo están viendo acá. ¿Sí? Voy a quitar un poquito de esto. ¿Sí? Que lo estoy señalando aquí. No sé si ven ahí el puntico rojo, mi láser pointer acá. ¿Sí? Entonces, la primera parte de la definición, la parte técnica de la metodología que sigue este camino. ¿Sí? Sigue todo esto, hasta llegar acá. O sea, es el charter del proyecto, la caracterización del proceso y la voz del cliente. Ustedes ya lo saben, la filosofía de Six Sigma es una filosofía encaminada en procesos, ¿de acuerdo? Si no hay una cultura de procesos en la organización, es muy difícil el uso de esta herramienta. Desde la estadística, desde el caso de Minitab, desde todo este tipo de herramientas, ¿cuál es el aporte que se le puede hacer a procesos? Eso es lo que se conoce como analítica de procesos y también algo hoy muy llamativo que se está trabajando en las empresas, que se conoce como minería de procesos, no minería de datos, sino minería de procesos. Estos elementos de minería de datos o minería de procesos tienen como esencia reconstruir los procesos a partir de la data que las empresas han recolectado. Y acá nos encontramos nosotros con un problema enorme. Es mucho más fácil reconstruir el tema, ¿sí? ¿A partir de qué? Reconstruir el tema a partir de datos detallados con un nivel de detalle importante que reconstruir la información de un proceso solo con datos agregados. Y adivinen qué, pocas empresas realmente manejan una data detallada suficiente para poder hacer un poco de minería de procesos, para poder reconstruir la historia del proceso a través de los eventos que han venido ocurriendo dentro de la organización. Entonces, la idea, digamos, en estos proyectos, en estos elementos desde ese marco de referencia, pues es empezar a mirar el tipo de información que se tiene y cómo reconstruyo la historia de la empresa a partir de esa información. Por eso hablamos nosotros entonces aquí de algunos elementos, digamos, de análisis estadístico, particularmente del concepto de estadística descriptiva. Que seguimos partiendo, si miramos desde la metodología que les mostré en la primera sesión, seguimos hablando nosotros de la visualización de datos y seguimos hablando nosotros también del tema, ¿sí? De organización de información. Seguimos, digamos, mirando un poco el tema. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la etapa de definir hay otro punto. Ya lo vieron ustedes, no me voy a detener en él, que es toda la parte de gestión de proyectos, que es todo este mundo que está acá. ¿Sí? Esta parte es esencial para el tema de generar tableros de control del proyecto. La vamos a ver más adelante. Pero esta parte es súper importante tenerla en cuenta con ese fin. ¿Sí? Y que es un poco, digamos, lo que podemos mirar por acá. ¿Sí? Uy, ¿hay alguna duda por acá? Veo que me están tratando de escribir, pero no veo que haya alguna pregunta. Entonces, la idea es meternos un poquito por este mundo, ¿sí? Y de acá, cómo empezamos a aportar desde el análisis de información, ¿sí? Para que se haga un proyecto mucho más interesante, para que se haga una estructuración de proceso mucho más clara y finalmente para que puedan establecer lo que se quiere en esta etapa de definición, que no es otra cosa, sino las YES. Finalmente, esta es una metodología que se basa en crear una función que me integra las salidas en función de las entradas. ¿Ya les queda a ustedes claro por qué el énfasis en procesos en Six Sigma es tan grande? Porque esa es la misma definición de proceso. De ahí la importancia que tiene encontrar las salidas de un proceso, las entradas, y cómo se transforman las entradas en salidas. Ahora bien, acá tiene usted de antemano en Six Sigma, gratis, digámoslo así, el indicador más importante para procesos. ¿Cuál es ese indicador? Productividad.
nada menos y nada más. Ese es el indicador más importante para un proceso, la relación entre las salidas y las entradas. Esa es la manera de medir un proceso, precisamente. No confundan, por favor, ya simplemente les recuerdo esto, productividad con velocidad. Un proceso más veloz no necesariamente es más productivo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es productividad, otra cosa es velocidad, o en el lenguaje técnico, como lo llamamos nosotros un poquito en ingeniería, ¿sí? Throughput, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es velocidad, otra cosa es productividad. Entonces, lo que nos interesa a nosotros dentro del estudio de procesos, dentro del estudio de datos de los procesos, pues es entender precisamente ese elemento. Entonces, esto es muy importante para nosotros. La vista del mapa del proceso es una herramienta esencial para poder reconstruir la información. Entonces, lo que les voy a mostrar a ustedes un poco es cómo podemos trabajar con algo de esos elementos allí y aprovechar también aquí esta introducción de definición para conocer algo del entorno Minitab que nos puede ayudar en documentación de estos procesos, aunque ustedes ya pues tienen un set de herramientas interesante para poder hacerlo. Y es muy importante siempre tener ese elemento de documentación. Recuerden que el hecho que usted use herramientas estadísticas acá no significa que ya no las tenga que volver a usar más adelante en las etapas. La idea es que con información yo pueda entender este proceso que está haciendo, pueda entender si hay algo raro con estos procesos, si estoy, digamos, de alguna manera mezclando procesos para que hacer de hecho una definición mucho más transparente de mi estudio. De eso se trata finalmente el tema, de hacer una definición mucho más elaborada, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, digamos, en este sentido nosotros, ¿sí? Tratar de hacer eso. Acá les voy a mostrar un poquito, este es el entorno del Quality Companion, que es un programa, como les mencionaba ahora inicialmente, que nos puede ayudar a gestionar proyectos de Six Sigma de una manera interesante. Es más un repositorio de documentos, pero hoy, digamos, se utiliza a manera de plantillas o a manera también, digamos, de guiar a la gente que está iniciándose en Six Sigma de cómo utilizar cada herramienta. Ese es tal vez uno de los elementos más interesantes del Quality, ¿sí? Les voy a mostrar aquí de manera muy breve una introducción bastante rápida, ¿sí? Aquí a este programita, para que ustedes más o menos miren, ¿sí? Yo tengo acá una versión, no la última, tengo una versión más viejita del Quality, pero para efectos prácticos, pues, nos sirve para lo que queremos mirar, ¿sí? Les voy a mostrar de manera muy rápida lo que hace, ¿sí? esta herramienta, ¿sí? Esto es un proyecto de ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes aquí ven el denominado dashboard, digamos, o el tablero de control, ¿sí? En Quality. No es muy bueno. De hecho, si ustedes me preguntan a mí qué tan bueno es, no tiene nada de gráficas. Entonces, es de hecho un tablero un poquito frío para manejar las cosas, porque pues de hecho, acá ustedes observan algunos datos del proyecto, ¿sí? Entonces acá le está diciendo cuándo se planeó la fecha de inicio, la fecha de terminación, cuál es el porcentaje de ejecución del proyecto, cuál es estatus. Entonces, de alguna manera ustedes están viendo aquí un resumen y acá están mirando los datos financieros, cuáles fueron los estimados, cuál fue el final al que se logró, cuál fue el costo de implementación, finalmente el beneficio obtenido por el proyecto es de cuánto. Entonces me da una idea de esto. Eventualmente, si yo tuviera varios proyectos, podría haber varios proyectos aquí metidos. Y mírenme acá entonces lo que nos dice. Arrancamos con 14 variables y terminamos, de hecho, ¿sí? Acá entonces con 11 eliminadas, en fin. Nos está dando como una estadística, si quieren, del proyecto ejecutado. Eso, hasta ahí, digamos, uno dice, bueno, es interesante. Pero más allá de eso, hay dos elementos que hacen de este software algo bastante llamativo. Primero, pues obviamente, como ustedes lo ven acá, voy a cerrar un poquito este roadmap. Aquí, mira que me lo cerrara por fases para que ustedes vieran un poquito de qué se trata esto, ¿sí? Lo que hace el programita, el Quality Companion, es organizarme la información de un proyecto de Six Sigma. Si ustedes ven acá, aquí estamos en la parte de definición. Yo me voy aquí, digamos, a esta fase de definición. Si tengo algún documento, me la abre. ¿Sí? Fíjense acá. Entonces, aquí me pone una serie de plantillas, que bien pueden ser las que ustedes ya tienen en Excel, ¿sí? Para manejar el tema. Digamos que acá hay un elemento importante que sí quiero recordarles, siempre tenerlo presente, ¿sí? Digamos que ayuda bastante. Es como un repositorio de actas, por ejemplo. Aquí voy a hacer clic allí, ¿sí? Entonces, si ustedes miran acá, en este es un formatico que trae el programa en donde yo tengo todas las reuniones que se hicieron, las conclusiones de las reuniones, a qué se llegó en cada reunión, qué se fue definiendo, etcétera, que es un repositorio de las actas del proyecto, ¿sí? Digamos que acá tienen un resumen de esas actas.
es muy importante que ustedes se acostumbren en un proyecto real de Six Sigma, ¿sí?, a guardar la documentación de las reuniones. Supremamente importante eso es administración del conocimiento y es clave para poderlo desarrollar. Entonces, lo que hace el programa es permitirme guardar todo este tipo, digamos, de información a través, digamos, de una plantilla de proyecto con Mike. Entonces, en definición agregue tal cosa, en medición haga tal cosa, ¿sí?, en análisis haga tal cosa, en mejora haga tal cosa y en control haga tal cosa. Entonces, el programita, digamos, permite hacer algunos elementos interesantes en eso. Pero hay algo que quería mostrarles a ustedes, que es de hecho mucho más interesante, que son los coaches. Este muñequito que les estoy mostrando acá, que ustedes están viendo, me permite a mí explicar el uso de cada herramienta. Esto lo puede crear uno, personalizado. Yo puedo simplemente hacer el mío, ¿sí?, y vincularlo aquí, y es mi entrenador. Entonces acá dice, mire, esta herramienta es para tal cosa, esta herramienta es para tal otra. Esto es documentación del proyecto pensando en que alguien más lo viera, pudiera entender cómo se utilizó la metodología dentro del mismo. Tal vez unos elementos, digamos, bonitos del quality allí, pero entonces quiero que miren un poquito el alcance del programa. Es más un repositorio de documentos, ¿sí?, realmente, y simplemente permite integrar plantillas para facilitar la comprensión. Plantillas como las que ustedes tienen ya, ¿sí?, se pueden, digamos, trabajar acá, se pueden agregar acá. Entonces, no hay mucha diferencia entre lo que ustedes ya, digamos, han visto o vieron en las sesiones anteriores, en lo que yo pueda mostrarles aquí en el programa. Pero sí quería mostrarles un poco, ¿sí?, cómo se está moviendo el entorno de Minitab en este sentido, ¿sí? Darles a entender que aquí yo puedo, digamos, generar algunos elementos del charter, que es típico, digamos, igual en este proyecto como en cualquier otro, es decir, los elementos de esta plantilla son iguales que los que ustedes ya conocen en las plantillas de Excel, no es muy diferente el tema, entonces digamos que podemos ir dentro de la etapa, digamos, de definición, ir documentando el tema. Esto es para que se hagan una idea muy rápida de lo que puede hacer un programita como este, como el Quality, ¿sí?, que no deja de ser interesante porque pues, es un programita organizado, pero que en materia de monitoreo de proyectos, etcétera, no es lo más fuerte. Por eso Minitab sacó el Keystone, que es mucho más interesante a la hora de crear informes de seguimiento del proyecto, de poder leer datos mucho más fuertes de los proyectos, que este es más un repositorio de los proyectos. Es como si ustedes cogieran una carpeta en su computador para guardar toda la documentación asociada a un proyecto, pero que la pudiera guardar en un solo archivo. Esa es más o menos la idea del Quality. Tiene un solo archivo que ya está organizado. Fíjense, ¿no les ha pasado a ustedes en sus equipos que tienen un montón de trabajos, etcétera, y cuando van a mirar esa carpeta está llena de archivos? Que uno a la hora del test, después de un tiempo sin haberla revisado, vuelve y los mira y dice, ¿esta vaina qué era? ¿Esto pertenece a qué parte del proyecto? ¿Esto es de qué elemento? ¿Esto es de qué parte? Entonces, la idea es permitirles organizar la información, ¿sí?, para que finalmente puedan ustedes, ¿sí?, tener un repositorio mucho más interesante y de tal manera que cuando quieran accesar al proyecto, pues esté ordenado, como ustedes lo ven. Y eso es súper importante. Después de todo, estamos trabajando elementos Lean. Y uno de los elementos más importantes en Lean es tener lo que necesito, justamente. ¿Sí? Esa famosa elemento de 5 S, ¿sí?, en donde usted, de hecho, se pregunta, ¿sí?, si tiene lo que necesita o no. ¿Sí? ¿Qué tengo que no necesito? ¿Qué necesito que no tengo? Que es precisamente una de las S llamadas clasificación. Entonces, haciendo uso de las 5 S acá, pues una herramienta como estas, pues le está, digamos, dando bastante fuerza a ese principio. Entonces, esta es la idea del Quality, ¿sí?, para mostrarles, digamos, un poco cómo funcionaba el programita. Este igual lo pueden descargar también allí de la página Minitab. No les dije, digamos, que lo descargaran para la sesión porque no vamos a hacer mucho más con él, ¿sí? Sencillamente se los quería mostrar ya más adelante si ustedes quieren ver más del programa, pues perfectamente lo pueden hacer. Lo que les acabo de mostrar ahorita, ¿sí? Entonces, fíjense que esta es la plantilla que ustedes tienen, las de Excel. Yo puedo simplemente vincular, como están viendo acá ustedes en esta fotico, ¿sí? Está con mi láser pointer aquí. Yo puedo vincular esta plantilla como un documento relacionado a la etapa del proyecto en la que estoy trabajando, que es definir. Esto me permite organizar muy bien el desarrollo del proyecto. Entonces, cada quien ve qué pasó en definición, resultados de definición. Qué pasó en medición, resultados de medición, etcétera, ¿sí? Puede tener un control, digamos, mucho más interesante del proyecto, ¿sí? Y sobre todo, el tema de la documentación, que aquí es fundamental. Esa es la idea. Miremos qué se le puede ofrecer, digamos, desde el ambiente de Minitab a esta primera etapa de definición. La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, nos muestra cosas, ¿de acuerdo? Entonces, los invito
precisamente, ¿sí?, a que vayamos aquí a esta página que están viendo en la pantalla. ¿Sí? Tienen, me imagino que tienen ustedes la presentación a la mano, ¿sí? Porque ahí en sus presentaciones pues está el link. Entonces la idea es que entremos un segundito acá, ¿sí?, para mirar qué podemos hacer un poco con la estadística descriptiva en Minitab. Vamos a hacer un ejercicio aquí para relajarnos un poquito, para que no sea esto tan catedrático, ¿sí? Y nos va a ayudar, digamos, a entender el potencial de Minitab allí, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a abrirlo acá en el mío, pero hagan ustedes lo propio en los suyos. El link lo tienen ustedes directamente en la presentación. Ponen la presentación ya en ejecución, pues, en show, en modo show, ya pueden entonces simplemente hacer clic allí en este vínculo, ¿sí? Y los va a llevar acá donde ya en unos segundos les muestro qué vamos a hacer aquí. Para que tengan ustedes, entonces tengan ahí una hojita a la mano, precisamente. Vamos a hacer un jueguito muy rápido para poder mirar cómo aplicamos todos estos principios de estadística descriptiva con Minitab. Mientras me termina de cargar, yo le quito esto. Eso es. ¿Los pudieron abrir? Sí, está un poquito lento, estamos de acuerdo. Bien, perfecto. Veo que ya lo están abriendo ustedes allí. De pronto aquí una hojita de propaganda no me interesa. ¿Sí? Entonces, deben estar viendo esto. Aquí están viendo mi pantalla. ¿Listo? Entonces, acá me está este jueguito. Es un jueguito muy simple. Simplemente aquí lo que se hace es medir la reacción que tienen ustedes, ¿sí?, y la mide en segundos. Entonces, ¿de qué se trata el juego? Les voy a mostrar aquí cómo se juega, ¿sí? Entonces, fíjense que la idea es que apenas salga una oveja, yo espicho el icono del dardo y la pongo a dormir. Entonces, él me mide cuánto me demoré yo en reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, acá salió otra ovejita, ella la pinché, entonces tengo que estar permanentemente haciendo clic aquí en el dardo. Mire, ahí salió otra, casi se me vuela. Si yo hago esto, él me dice, todavía no había salido una oveja, de malas, tiene una pena de 3 segundos por anticiparse. Entonces, el resultado van a ser estos datos que ustedes están viendo acá. Esos son los datos que necesitamos nosotros recolectar. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña muestra de estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense nuevamente cómo se hace el jueguito. Entonces, aquí le pongo a arrancar, apenas salga una oveja, hacen clic donde está el dato. Entonces, vamos a sacar algunos datos en este lado para hacer un análisis descriptivo. Por eso les decía que tuvieran un papelito ahí al lado o vayan anotándolos directamente en Minitab. Entonces, adelante. Si es claro el funcionamiento del jueguito. Vamos a ver quién tiene unos promedios más bajos aquí, quién tiene mejor reacción, ¿sí? Y si estadísticamente esa reacción, de hecho, sí es buena. Entonces, aquí lo están viendo ustedes. En este caso, digamos, mi tiempo promedio fue 1.46 segundos, pero yo necesito sacar un poquito estos datos. Entonces, vamos a sacar acá 2 muestras, saquen ustedes 10 datos allí, 2 o 3 muestras, las que quieran, ¿sí? Y las vamos entonces a poner en Minitab para analizarlas, ¿de acuerdo? Entonces, háganle allí y vayan sacando estos daticos. A ver cómo nos va. Yo voy a hacer lo propio también aquí. Para relajarnos un tricito acá, entonces miramos las reacciones con este muy sencillo juego para poder muestrear algunos daticos que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Si ya los van sacando, vayan pasándolos a Minitab. ¿Cómo los van pasando a Minitab? ¿Sí? Entonces, aquí, sencillamente, ¿sí?, pueden utilizar la misma hoja que ya tenemos nosotros acá, la que estábamos anteriormente trabajando, y en otra columna entonces puede ponerle acá, ¿sí?, tiempos de reacción. Tiempos de reacción, si quieren la de al lado le puede poner muestra. Entonces aquí está la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a poner 15 datos acá. Son 3 rondas del jueguito e iré anotando mis daticos acá conforme los vaya sacando. Hagan lo mismo ustedes, ¿sí?, con sus elementos. Entonces me cuentan ya cuando vayan terminando ustedes allí, a ver cómo les fue. Yo voy a hacer lo propio entonces acá.
Voy a arrancar entonces aquí, entonces a ver si puedo sacar. Uy, por ejemplo, ahí me volé. Me anticipé mucho. ¿Sí? O sea, si logro un mejor resultado. Ay, otra vez me volé. Entonces voy a anotar estos daticos que me están saliendo ahí. ¿Sí? 30268, 30268, 30454, 30454. Ya digamos, ahí estoy teniendo una variación significativa. Y 0289. 0289. Tengo mis primeras muestras. ¿Listo? ¿Ya sacaron las muestras? Ya hay varios que acabaron con las 15 muestras. ¿Les fue bien? Yo termino entonces acá mis muestricas. Tengo las primeras. A ver si ahora me va mejor en este segundo intento. Parece que voy mejor. Uy, que se me vuela una ovejita por ahí. Ok, ahí tengo mis segundas muestras, me fue como mejor. 0,335. 0,335, las voy anotando acá. Ok, veo que ya van ganando. Ya tienen ustedes los datos listos. ¿Ya tienen los de las tres muestras? 0,266, 0,451. Está aquí, 0,266, 0,451. Sí, déjenme ya anoto mis últimos dos datos. 0,334, 0,385. Entonces 0,334. Y se me olvidó el otro datico acá, 0,385. 0,385, listo. Me faltan mis últimas muestras. Bien, muy bien, van rápido ustedes, muy bien. Ya sacamos las últimas muestras acá. Y vamos para mi última ovejita, aquí vamos a ver cómo me va. Entonces aquí tuve 0,397, 0,268, 0,397, 0,268. Voy a sacar mis últimos dos datos. 0,40401. 0,40401. Voy anotando acá. Y mi último dato para mi muestra de 15 datos es 0,409. Muy bien, vamos a analizar qué resultados obtuvimos nosotros aquí con este pequeño jueguito. ¿Sí? Ya todos están entonces ahí listos. Voy cerrando acá para no me vaya a cargar mucho la memoria. Muy bien. Entonces ya tengo acá mis datos. Muestra, tiempos de reacción, cada uno tiene los suyos. Lo que vamos a hacer con esto precisamente es analizar desde el denominado resumen de los 5. ¿Sí? En estadística descriptiva, ese elemento del resumen de los 5 hace referencia a 5 parámetros estadísticos. El mínimo, el máximo, la media, ¿sí? La mediana, ¿sí? La mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Qué es lo que significa toda esta información? Nos está dando posición de los datos para mirar qué fue lo que ocurrió acá. Y nosotros vamos a ir un poquito más allá. No solo vamos a ver eso, sino también vamos a mirar algo de estadística descriptiva. Para ello se van a ir ustedes aquí a estadísticas, estadística básica,
se van a ir acá donde dice resumen gráfico. Resumen gráfico, ¿de acuerdo? Y en este resumen gráfico, ¿sí? Entonces vamos a poner, pues por supuesto, ¿sí? Nuestra variable aquí de tiempo de redacción, ¿sí? Y aceptar. Entonces a ver cómo nos fue. A mí cómo me fue acá. Uy, mire esto. Fíjense lo que me está mostrando a mí la gráfica. En estadística, ahí te vas a estadísticas, estadística básica, resumen gráfico, que es el tercero. Estás con el software en inglés, es Graphical Summary, la opción que aparece acá. ¿Cómo les fue? Mira cómo me fue a mí. Tengo una variación altamente significativa. Si yo miro acá un poquito cómo estoy en algunas estadísticas descriptivas, pues me da algo de esa idea. Si notan ustedes esto, déjenme les muestro aquí con el laser pointer. ¿Y ven? Esto de acá. Esta gráfica es la gráfica de Caja y Bigotes, que es súper buena. Es el resumen de los 5. Esta gráfica está compuesta por mínimo, máximo, cuartil 1, mediana y cuartil 3. ¿Sí? Esta gráfica es súper completa. En mi caso, imagínense, tengo unos valores atípicos acá, que fue cuando me anticipé, y una por allá que se me vio volar por allá una ovejita. Esto me está mostrando un tema de variación, pero bastante significativo. Solo observen ustedes, tengo una media de 0,71 segundos. Esa es mi media, 0,71 segundos. Con una desviación de 0,93. O sea, estamos hablando aquí que en mi caso, yo tengo un escenario... ¿Sí? Correcto, la variable es la variable del tiempo. Ajá. Vaya nuevamente aquí, estadísticas. Deme un segundo, quito. Es el laser pointer. Estadísticas, estadística básica, resumen gráfico. En el resumen gráfico, ¿sí? Ponen en variables, ¿sí? Yo le puse acá la columna 5, reacción, tiempos de reacción, ¿sí? Esa es mi columna 5. Solo esa, y no le pongo nada más. Simplemente allí pongo aceptar. ¿Listo? ¿Le salió la gráfica? ¿En dónde quedaron? ¿Cuál fue la media? Mi media está terrible. Estoy en 0,71 segundos. Claro, porque los datos de cada quien son diferentes. ¿Sí? Uy, por ejemplo, acá tenemos a Luis con una media de 0,29, estuvo mejor. Está y tiene una media de 0,34, me ganaron ustedes. Una media de 0,71. A mí el café me hizo al revés. En lugar de volver más ágil, me volvió más lento. Entonces, ¿sí? Acá no me está funcionando, ¿sí? Precisamente mi estrategia. Tenemos aquí una media de Fabián de 0,22. Argery, mira una cosa en la hoja de datos. ¿Sí? Vamos un segundo a la hoja de datos donde anotaste los datos. ¿Te sale por casualidad en la columna una T? En donde anotaste los datos. Ok, es por eso que no estás viendo la variable. Tu variable está como texto y necesitamos volverla una variable numérica. Eso tiene que ver un poquito también por lo que utilizaste para separar los valores, por la coma o el punto. Es correcto, lo que hizo Oscar es lo que hay que hacer. Hay que convertirlos, ¿sí? Estos datos de texto a datos. ¿Cómo se hacen? En el menú datos, ¿sí? Vas acá, ahí aparece cambiar tipo de datos y ponemos de texto a numérico. Entonces ahí podrás convertir los datos directamente a numérico para que puedas hacer el resumen gráfico, porque es por eso que no te está dejando hacerlo. Muy importante que, claro, para estos análisis los datos tienen que ser enteramente numéricos. Veo que les fue muy bien, ¿sí? Tienen una buena reacción. Eso está muy bien. O sea, todavía no están cansados. Eso está muy bien. Vamos a ver si el sábado aún mantienen la misma reacción. Sí, ya después de esta tanda, sí, bastante fuerte, ¿sí? Ahora, eso esperamos, que sea más rápido, exactamente. Vamos a ver. Analicemos un poquito eso. Quiero que cada uno en sus gráficas me la analice, ¿sí? Ya saben cómo hacer un informe. Entonces, ¿sí? Con esa gráfica, digamos en particular, podemos también hacer un pequeñísimo informe para poder interpretar lo que la gráfica nos está diciendo, ¿sí? Fíjense que aquí es más, yo estoy aquí ya parado sobre mi gráfica, aquellos que se les estaba complicando la opción del diseño, pues lo pueden hacer directamente aquí en el comentario,
¿sí? Agregan el texto, lo pueden hacer directamente en una gráfica, no es necesario, digamos, irse a editor, diseño, etcétera, ¿sí? Lo pueden hacer directamente acá. Fíjense que yo le estoy agregando aquí el texto. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, ¿sí? Se muestra gran dispersión ¿sí? Producto de ensayos fallidos, ¿sí? Lo que genera una variación significativa por encima, digamos, del 100% para mi caso, ¿sí? También yo voy a anotar aquí con numeritos mis conclusiones para el mío. Ustedes pueden ir haciendo lo mismo con los suyos y ahora me muestran algún informe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso mío también yo encuentro, hay asimetría, se evidencia fuerte asimetría, ¿sí? Ya les digo, ¿qué estamos viendo? Digamos un poco ahí una asimetría positiva, ¿sí? Asimetría positiva, ¿sí? Y ya van a ver ustedes a qué se refiere la asimetría positiva. Lo voy a señalar acá de una vez, media a la derecha de la mediana, ¿sí? Entonces ahí se nota, ahí se ve, digamos, un poco el sesgo y se ve perfectamente en este análisis porque a veces la mediana es más poderosa que la media, ¿sí? Ya pueden empezar a ver ahí. ¿Mm? Ok, y eso en caso suyo, Oscar, le vio generar una variación, ¿sí? Interesante. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Hay que analizar la causa, para empezar, qué ocasionó que esa muestra tuviera esa evidencia, ese elemento. Y segundo, pues hay que tomar más muestras para mirar si se logra, digamos, corregir un poquito ese elemento, ¿sí? Ahí tendríamos que empezar a mirar un segundo muestreo, digámoslo así, ¿sí? Ujú. Pues digamos que podríamos atribuir esa falla suya, Oscar, inicialmente a la curva de aprendizaje, mientras aprendía cómo funcionaba el juego, ¿sí? Entonces, en ese caso, habría que trabajarlo. No debería eliminarla porque hay una muestra muy pequeña. Entonces, si usted elimina el dato de una muestra de 15 datos, el efecto es bastante fuerte. Si tuviéramos una muestra de 100 datos, no importa. El peso de cada dato es un centésimo. Entonces, no afecta tanto. Entonces, aquí el tamaño de la muestra sí nos afecta, digamos, ese principio de eliminación de datos. Sí nos va a complicar un poquito, llamémoslo así, la vida, ¿sí? En ese sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se quieran eliminar datos en muestras pequeñas. Son muy significativos. Y esto nos afecta completamente los análisis. ¿Mm? Muy bien. Entonces, yo aquí tengo mis conclusiones, ¿sí? También entonces puedo, digamos acá, puedo observar algo importante, ¿sí? Y es, hay una curtosis, en este caso va a poner una variación fuerte, ¿sí? Y eso se evidencia en una curtosis. Ustedes ya me dirán qué es eso, ¿sí? Alta, bastante alta. Aquí anoto el valor que me da a mí. En mi caso me dio 4.27. Eso es fuerte. Eso es fuerte allí. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo pues que mi rango de variación es significativo. Yo le pongo aquí a aceptar. Entonces, fíjense que aquí hice mi pequeño informe donde estoy mostrando cuáles fueron, digamos, mis resultados. ¿Mm? Ok, entonces sí, acá digamos en el caso mío también, sí, exacto. Tengo los dos datos atípicos aquí producto de esas fallas que tuve allí en esos ensayos. Pero entonces aquí hay algo importante. Por ejemplo, bueno, cuéntenme ustedes, sí, ya que están viendo mi gráfica acá, no sé si a ustedes les pasó igual, posiblemente sí, posiblemente no. ¿Qué significa la curtosis? ¿Qué me está señalando en esta gráfica? ¿Cómo se ve la curtosis ahí? ¿Qué me dicen? ¿Quién me dice algo? ¿Cómo se ve la curtosis aquí? ¿Qué significa eso? Gráficamente, no Ujú. sé, pienso yo que cuando la curtosis es mayor se ve un poco más plana y mientras sea menor la curtosis, entonces se ve un poco más lo que es la curva. Excelente, Se sí, ve sí, más sí. plana. Que sea plana, que no esté apuntalada, ¿sí? Me está dando variación. Me está Ujú. significando una variación alta.
¿sí? Entonces, en este caso esa variación, claro, porque es que mi valor está muy lejos de donde está la concentración de los otros datos. Por eso digamos que este análisis acá descriptivo me está diciendo este analista, hay que replantearlo, hay que revisarlo. En este caso la sugerencia es volver a tomar muestras para mirar si esto se repite. Pues claro, porque esta curtosis es salvaje. Y si vieron lo que les puse de asimetría, se evidencia fuerte asimetría positiva. Lo veo en esta gráfica de los intervalos de confianza. La media, que es la gráfica de arriba, está a la derecha de la mediana. Y ven el rango, el intervalo de la media, enorme en relación con el intervalo de la mediana. ¿Ven? Para la misma confianza. Entonces, esta gráfica ya nos refleja tres elementos importantes. Confiabilidad, precisión y exactitud, que tenemos que tener muy claros, digamos, a la hora de estar haciendo análisis estadísticos más robustos. ¿De acuerdo? Yo insisto que a mí no me gusta aquí este fondo, acá prefiero el fondo blanco, me da una gráfica mucho más interesante. Me gusta mucho más mi gráfica acá, ¿sí? Se ve más bonita, más profesional, digamos. Entonces, fíjense lo que vamos evaluando acá. Ya aquí estamos viendo un tema de normalidad, donde ya más adelante profundizaremos en el tema, pero acá por lo pronto nos dice que esto no es normal. Entonces, este análisis descriptivo es una herramienta bien interesante. Este resumen gráfico de Minitor es muy bueno, ¿sí? Porque nos está poniendo en síntesis todos los elementos que necesitamos saber. Ya si usted quiere ver unos parámetros de estadística descriptiva puntuales, ya puntuales, habría que hacer lo siguiente. Estadísticas, estadística básica, ¿sí? Y acá mostrar estadísticos descriptivos. Entonces, la variable, ¿sí? Tiempos de reacción, se van a estadísticas y ahí le dicen qué quieren ver. Por ejemplo, no quiero ver el error de la media, quiero ver la desviación, quiero ver el coeficiente de variación, por ejemplo. Quiero ver el mínimo, quiero ver el máximo, quiero ver el rango, por ejemplo, el primer cuartil, la mediana del tercer cuartil, está bien. Quiero ver la simetría, la kurtosis, por ejemplo, eso, ¿sí? Y le pongo aceptar. Y aquí aceptar. Entonces, fíjese que él me va a crear una tabla, la vamos a poner aquí para que la vean, ¿sí? Con todos esos elementos. Hay 15 datos, no hay ningún dato faltante, la media 0,710, la desviación 0,932 para un coeficiente de variación de 131%. ¿Ven? Esto es un elemento interesantísimo. Una variación así de alta, habría que estudiarla frente a un proceso que no debería ser tan variable, de hecho. En este caso, el ejercicio que hicimos es para que la variación esté bajita. ¿Cómo estuvieron ustedes en coeficiente de variación? ¿Cómo les dio? ¿Qué encontraron allí? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué me dicen? Fíjense el mío, está tremendamente alto, 131%. Pues a causa ya sabemos de qué. ¿Mm? Miren nuevamente cómo lo hice, ¿sí? Estadísticas, estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos. ¿Listo? Les crea este cuadro de diálogo. Y se meten aquí donde sale estadísticas. Y ahí seleccionan, yo seleccioné las que ustedes ven acá. Mínimo, máximo, rango, etcétera. Coeficiente de variación, sáquenlo por favor para mirar cómo les dio el tema. Porque ese coeficiente de variación es una herramienta buenísima. Ese sí es comparable entre muestras. Entonces aquí sí podemos compararnos directamente. ¿Sí? A mí me dio 33, mi coeficiente de variación. Súper. Muy bajita la variación. Con Lisa estamos con una variación enorme, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo 130 y pico, ¿sí? Acá veo, por ejemplo, Sheila con un coeficiente de variación del 14%, Oscar del 29%. Pues está muy bien, digamos, en rangos de variación están muy bien. El caso del mío es enorme, enorme. El caso del de Lisa también, que está en 143%, ¿sí? Lisa, nos tocó volver a hacer el ejercicio porque nos fue súper mal. El resto les fue muy bien, ¿sí? Entonces, ahí están viendo ustedes un poco esa primera idea de noción de variación. Ustedes perfectamente saben ya para qué es la metodología, para analizar precisamente la variación. Es una herramienta muy buena. Les recomiendo mucho este uso de la estadística descriptiva, porque ese coeficiente de variación es neutro, o sea, no tiene unidades. Luego es comparable entre diferentes muestras. Yo puedo estar comparando una muestra de peso con una muestra de estatura directamente con el coeficiente de variación y lo puedo hacer perfectamente, porque es adimensional.
no lo podría hacer mirando únicamente la desviación. Yo no puedo entrar a compararme con ninguno de ustedes mirando únicamente la desviación, ¿sí? Digamos que estemos mirando dos variables diferentes, la estatura y el peso de los que estamos metidos en el curso de 6 sigma, por ejemplo. Yo no puedo entrar a comparar qué es más variable directamente con la desviación. Ujú. Es cierto, sirve también para entrar a medir con datos más consistentes, aunque esto no está midiendo calidad de la información, ¿no, Oscar? No directamente. ¿Por qué? Porque es posible que los datos sí tengan esa variación, ¿sí? Entonces, eso no hace que el dato no sea bueno, ¿sí? Entonces, ahí es importante, digamos, establecer esa diferencia. Hay obviamente herramientas mucho más poderosas para poder evaluar la calidad de la información que ya entraremos a discutir posteriormente, pero la descriptiva me muestra simple y llanamente. Recuerden algo, ustedes obtienen información visual, obtienen información descriptiva, como su nombre lo indica, pero no inferencial. O sea, en un análisis descriptivo no hay nada inferencial, solo están viendo, sencillamente, están observando qué pasa con su información. Entonces, eso, digamos, es importante también tenerlo en cuenta, pero les ayuda a darse ideas, a decir más o menos cómo está el tema, cómo está funcionando, ¿sí? Para que en este caso pues podamos hacer, digamos, ¿sí? Algunos elementos interesantes. ¿Sí? Adelante, Oscar, ¿qué pregunta tiene? Ok. Oscar, salimos ahorita al break de almuerzo. Esperen un segundito, reviso la hora que los tengo por acá. En el caso de ustedes es a las 12. ¿Listo? Para que le tengan listico el almuerzo. ¿Listo? Hora de ustedes a las 12. Hora mía, 1 de la tarde. Tiene razón, Sheila, que sea, porque una vez nos sirvan a todos. Que nos sirvan el almuerzo a todos, de una vez. Muy bien. Entonces, miremos un poquito el siguiente ejercicio. ¿Sí? Ya hicimos este primer análisis. Ahora abran el archivo datos envío. Archivo, ¿sí? Datos envío. Entonces, abrir hoja de trabajo. Este archivo está no en la carpeta 1.1, sino en la carpeta 1.2. Se llama datos envío. Lo van a abrir allí, a aceptar. Me sube un poquito la carga mientras el archivo abre. Oscar, estamos programados por lo menos, digamos, un almuerzo de 40 a 45 minutos, ¿sí? Más o menos. ¿Ok? Alcancemos aquí a un descansito y vamos a descansar un poquito todos también, un poquito más. Muy bien, ¿abrieron el archivo? ¿Están viendo este? Que están acá, que tengo yo. Excelente. Muy bien. ¿Todos aquí en el archivo? ¿Todos me siguen? Veo por lo menos que reflejos sí tienen. Entonces todavía están muy bien de reflejos, entonces esto es un buen indicio de que las cosas están marchando bien. Eso me parece bueno. Muy bien. Excelente. Entonces vamos aquí a mirar lo siguiente, ¿sí? Háganse un análisis descriptivo de la variable distancia. Perdón, de la variable días, perdón. No de distancia, sino de días. Un análisis descriptivo de días y me cuentan qué observan. Ya saben cómo poner algunas observaciones allí en su informe. Hagan un mini informe sobre los hallazgos de ese análisis descriptivo en la variable días inicialmente, sin estratificación, solo la variable días y me cuentan a qué llega. Correcto. El archivo se llama datos envío. Está en la carpeta sección 1.2. Y una vez hagan su análisis en un cuadrito allí,
Y alguno vuelve y nos comparte el informe para verlo. Ahora háganse un análisis estratificado y vamos a hacer un informe con los dos. Vamos a ensayar a hacer un informe ahí con esos dos elementos ahí. Un análisis estratificado. ¿Qué es estratificado? Vamos a utilizar la variable status para poder, digamos, mirar los dos elementos. Entonces, aquí mismo, cuando estén ustedes acá en estadística, resumen gráfico, donde dice, perdón, aquí, días, acá donde dice por variables, Ave María, a ver, listo, ahora sí, por variables le ponen status, como lo estoy mostrando acá, ¿de acuerdo? Y vamos a mirar entonces ahí qué nos da. Aquí, yo no saqué la primera, voy a sacar mi primero, sin estratificación, y háganse un informe entonces sobre esa base. O bien lo pueden hacer en el informe interno, ¿sí? Que está generando, llevando las gráficas al informe interno, o pueden intentar nuevamente pues el que ya habíamos visto anteriormente, el de diseño. Lo voy a intentar aquí, voy a arriesgar a ver, a riesgo que se me trabe otra vez. Vamos a ver, confío en que no. Ah, muy bien, aquí me lo dejo hacer sin problema. Entonces yo voy a hacer mi informe acá. No, no me gusta aquí, no lo voy a sacar. Aquí. Yo voy preparando el mío. Muy bien, aquí me está saliendo. Como nunca me ha gustado ese color de fondo, yo siempre lo tiendo a cambiar. Eso me gusta más. Y aquí le voy a agregar el análisis de mi informe. Análisis descriptivo. Muy bien. Entonces ahí voy a analizar a ver qué fue qué hallazgos encontré. No, no resumen de estatus, sino categorización por estatus. ¿Sí? Entonces, cuando estés haciendo la gráfica, aquí en estadísticas, resumen gráfico, ¿sí? Aquí donde dice por variables, le agregas la variable estatus. Esa es la categorización que vamos a sacar, ¿de acuerdo? Y nos va a generar, ¿sí? Estas gráficas que estamos viendo. ¿Mm? Ok, ¿cómo se realizaba el informe? Entonces, voy a mostrárselos aquí. Estas eran las gráficas que nosotros teníamos. Ustedes acaban de generar estas, entonces las tienen solitas. Esta. Entonces, esta, digamos, fue la primera gráfica. Entonces, clic sobre la gráfica, editor y herramienta de diseño. ¿Listo? Les abre este elemento y acá lo forman. Van poniendo las gráficas. Yo lo que hice fue dejar el espacio de arriba para mis comentarios y aquí abajo le dejo para que se puedan armar precisamente estos elementos gráficos allí. Entonces, hágale con ese pequeñísimo análisis acá a ver a qué llegamos. ¿Listo? Y miramos entonces cómo nos va con ese análisis. Entonces, yo voy a hacer algo parecido también acá.
Analicen toda la información que la gráfica les está dando. Veamos qué más hay por ahí. ¿Qué más vemos por aquí? A ver. Recuerden también analizar las gráficas separadas que ven allí. Yo ya casi tengo listo mi reporte. Por ejemplo, yo aquí tengo listo, entonces voy a subirle un poquito aquí a la fuente. Eso es. Yo tengo listo mi análisis, entonces, ¿a qué llegaron ustedes?
¿Qué observaron algunos allí en estos datos? Todos estamos trabajando sobre los mismos datos, entonces la gráfica, digamos, podría ser relativamente similar. Entonces vamos a mirar aquí, voy a volver a presentar entonces ya aquí mi pantalla. Ahí la están viendo. Perfecto. Entonces miremos qué conclusiones puse yo por acá y miramos las de ustedes qué adicionales hay o si estamos, digamos, con algunas similares. Fíjense que yo aquí le agregué a mi gráfica, ahí están los tres elementos de los descriptivos. Aquí ustedes ven el primero, que están los datos combinados, lo llamo así, datos combinados, y aquí los datos separados para el estatus tardío y para el estatus a tiempo. Entonces, fíjense que en el primer elemento de datos combinados, evidencio varias cosas aquí. Los datos presentan una variación baja, la relación desviación media no es alta. Lo podemos mirar acá, digamos, entre una desviación de 1,35 a una media de 3,8. Pues estamos hablando de una variación incluso por debajo del 40%, más o menos. Así muy por encima, muy superficialmente mirando. Hay datos atípicos, ¿sí? La variable señalados en la gráfica de caja y bigotes. Lo estamos viendo acá. Hay un tiempo tardío seguramente por allá que está grandecito que me puede estar afectando mis datos. ¿Sí? La estimación de la media se hizo con una precisión de 0,3, de más o menos 0,3. ¿Cómo saqué yo esto? ¿Quién me puede decir cómo saqué la estimación de la media? La precisión en la estimación de la media. ¿De dónde saqué esa información? ¿Quién me dice? Fíjense esta conclusión que estoy generando acá, la tercera. La cuarta, si hay evidencia y hay simetría positiva pequeña, la estamos viendo con una simetría de 0,75 y en esta gráfica se ve, ¿sí? Algo de esa asimetría en la primera, ¿sí? Estamos viendo algo, esa una simetría muy ligera, casi poco significativa, pero la precisión de dónde salió. ¿Qué me dicen? ¿Qué ven ahí? ¿De dónde sale esa precisión y qué otras conclusiones tienen ustedes sobre los datos combinados? Muy cerca, Oscar, de cómo se está haciendo esa determinación. Tiene que ver un poquito con el error relativo de los datos. De hecho, se necesita saber la precisión para calcular eso. Sí, evidentemente. La precisión viene de los intervalos de confianza. ¿Sí? Ese más o menos 0,3 lo estoy sacando yo basado en el intervalo de confianza que está entre 3,64 y 3,95. Es más o menos un 0,3 de diferencia en ese rango. Entonces, bueno, ahí me equivoqué en el cálculo, no era 0,3, sino 0,15, más o menos 0,15, ¿sí? Aquí en mi informe, que es la mitad del rango, ¿sí? Entonces, realmente aquí no es 0,3, sino 0,15, que viene precisamente del intervalo de confianza, ¿sí? Ahí hago la corrección aquí ya en mi gráfica. Es importante ver un poquito cómo se hizo ese elemento. Entonces, es importante, digamos, entender algo de la caracterización de los datos, que es lo que estamos viendo acá básicamente. ¿Qué otros elementos encontraron ustedes? En el primer elemento del informe, en los datos combinados, ¿qué más encontraron? Que nos sirva para completar aquí nuestro análisis. ¿Qué más encontraron? ¿Algo adicional? Sí, sí hay un tema de simetría, aunque no es muy evidente. Sí hay algo de simetría allí en los datos, pero parecen ser bastante consistentes un poco los datos. Parece haber cierto grado de consistencia, digamos, en esa información, ¿no? Normalidad. Si nosotros miramos un poquito la prueba de normalidad que el descriptivo nos da, nos diría que los datos, de hecho, con el valor que nos está representando ahí, no son normales. Mm, Curiosamente. Porque la forma daría por entender que sí lo son. Pero este valor P
que estamos viendo acá es bastante pequeño. ¿Mm? Correcto. Estaríamos mirando acá, ¿sí? Con el valor P. Nos complicaría un poquito, digamos, el tema. Y esa no normalidad se puede ver en general por algunos valores atípicos, como este que nos está mostrando el diagrama de Cabe y Bigotes. Es posible. Hay que indagar. Habría que indagar por qué no son normales. ¿Sí? Habría que ver. Fíjense en los datos separados. Cuando tenemos el estatus tardío, los datos están concentrados cerca a la media, que es de 6,57. Ya estamos entendiendo nosotros un poquito de dónde están viniendo esos valores atípicos de los combinados. Posible que el tardío le esté aportando algo en eso. Y el a tiempo, que tiene una variación, digamos, un poco más larga, más grandecita que la otra, puede ser que le está aportando más, ¿sí? Al dato combinado. Entonces es interesante categorizar, también para empezar a observar algo. Recuerden, esto es descriptivo únicamente. Muy importante que recuerden eso, esto es descriptivo, no inferencial. Aquí no hay conclusiones tajantes y directas de la información que estamos analizando. Solo una visualización, una comprensión de la descriptiva que tienen esos datos. Nada más que eso. ¿De acuerdo? Entonces aquí se sugeriría, si quiere indagar ya algo más, hacer análisis posteriores para entender lo que tiene. Pero lo que me interesa con esto es que ustedes aprendan a describir información. ¿Listo? Y la información se describe teniendo en cuenta 3 elementos. La posición de los datos, 1. La dispersión de los datos, ¿sí? Ese es otro elemento muy importante. Posición de los datos, que ustedes ya saben dónde la están obteniendo. Dispersión de los datos, que también saben dónde lo están obteniendo. Y un poco también tiene que ver con la precisión de los datos. Entonces, esos son los elementos que un análisis descriptivo nos aporta. Y en esta tablita que ustedes están viendo, obtienen información de esos 3 puntos. De posición, de dispersión, por eso insistí en el cálculo del coeficiente de variación, ¿sí? Y también de precisión, que es el elemento que acabamos de hacer aquí. Cuéntenme cuál es el coeficiente de variación para cada subgrupo, para tardío y para tiempo y para el combinado. ¿Cómo serían esos coeficientes de variación allí? No, Sheila, lo que saqué a partir del intervalo de confianza es la precisión, no el valor P. La precisión. Tú restas el superior menos el inferior y eso te está dando el rango. Eso dividido 2 te está dando la precisión con la que se está estimando, en este caso, la media. ¿Sí? El valor P ya lo saca él directamente de la curva normal, que es el que estás viendo, digamos, aquí arriba. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahí tenemos esos 2 conceptos. Una cosa el valor P, otra que nos va a mirar un poquito del tema de dispersión, y otra cosa la precisión, que fue lo que estimamos a partir de del intervalo de confianza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son 2 elementos diferentes que nos están dando información descriptiva de los datos. Entonces, eso es muy importante que les quede claro. ¿Qué se hace en un análisis descriptivo? Esos 3 elementos. Sí, el valor P es solo para el tema de la normalidad, que está estimado aquí arriba. Acá lo estamos viendo nosotros en esta parte. Incluso fíjense que para los dos subgrupos que tenemos nosotros acá es la misma historia. ¿Sí? Los valores P son muy pequeños. ¿Sí? Eso tiene que ver un poquito también con el tema de las asimetrías. Son grandes. ¿Sí? Allí. Y esto pues hace también que haya variación importante en esas 2 muestras. ¿Qué coeficientes de variación estamos hablando? Entonces es importante observar eso. ¿Cuánto les da los coeficientes de variación? Calcúlenlos entonces a ver qué pasa. ¿Qué les da? Para el estatus tardío me dio un coeficiente de variación de 7,38 y para el a tiempo de 33,41. La diferencia es grande. La diferencia. Ajá. Y para el combinado es de 35,62, que me imagino que tal vez se puede inferir que es respecto a los datos a tiempo. Curiosamente, sí, efectivamente, está más cercano a los de a tiempo que los tardíos. ¿Sí? De hecho, si nosotros miramos acá un elemento interesante, miren la proporción de los datos tardíos sobre los datos a tiempo. Eso explica por qué la variación de los tardíos no es tan grande, no afecta tanto la muestra. Los datos tardíos son 15 datos, mientras que los datos a tiempo son 287. ¿Sí? Entonces, fíjese la proporción tan grande en una muestra de 302 datos, ¿de acuerdo? Esto lo están viendo ustedes aquí en la N. La N en cada gráfica, la N. ¿Sí la ven? La N allí nos está dando a entender esos elementos. Entonces, claro, este descriptivo hasta ahí llega. Ese es el propósito del análisis descriptivo. Entender la información y nada más que eso. No le busquen más utilidad al análisis descriptivo a la que da.
muchas personas tratan de inferir conclusiones ya muy fuertes, ¿sí? Con base en el descriptivo, y no es el propósito. El descriptivo me da una idea de la posición de los datos, de la dispersión de los datos y de la precisión con que las muestras se están estimando, y ya, nada más. ¿Sí? No tengo más información que esa. Entonces, esto nos va a ayudar a entender mi información, a mirar un poco qué hay para poder incluso redefinir el proyecto, ¿por qué no? Con esos elementos, digamos, allí. Es importante observar algunas de estas características. Otras herramientas que más adelante vamos a trabajar, como el Pareto, también pueden aplicarse en definición, para que usted pueda definir qué proyectos son los más relevantes para cierta característica. Acá yo le recomendaría mucho una herramienta que seguramente ustedes trabajaron con Gustavo, que es el árbol de las metas, ¿sí? Donde este genera un portafolio de proyectos para la empresa y de alguna manera empieza a alinear esos proyectos a variables que sean críticas para la misma firma. De eso se trata también un poquito este elemento de definición. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Cómo vamos? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todo ok? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, acá tenemos nuestro elemento descriptivo, ¿sí? Acá tenemos entonces, digamos, ya un poquito algunos de estos elementos que hay allí. Esta es una de las etapas más fuertes, precisamente, de la aplicación de Minitab en Six Sigma. Y es, por supuesto, la etapa de medición. Esta es una de las etapas, digamos, junto con la de análisis, bastante fuertes. Y respondiendo, digamos, uno de los elementos iniciales entre la diferencia entre Black Belt y Green Belt en esta etapa, aquí se empieza a ver algo de esas diferencias que son sensibles. Solo les voy a mostrar a ustedes un poco acá el recorrido de la etapa de medición que ustedes ya lo conocen, acá. Entonces, por supuesto que nosotros aquí vemos unas etapas que son la recolección de información, ¿sí? Un poco, y las definiciones operacionales, tremendamente claves para que hagan un buen plan de recolección de datos, ¿sí? Tenemos el muestreo, al que nos vamos a referir precisamente acá. Con el muestreo empezamos a evaluar la calidad de la información, ya les voy a mostrar dos herramientas para evaluar la calidad de la información. Y finalmente llegamos a la medición de la variabilidad desde Six Sigma. Acá en Minitab estos cálculos los podemos hacer bastante rápidos, bastante fuertes. Y esto es lo que vamos a trabajar precisamente, vamos a iniciar ahora y después del descanso, digamos, de almuerzo, nos vamos a entrar fuertemente en esta etapa de medición, ¿sí? Hay varios elementos importantes entonces a tener en cuenta. Primera medida, digamos, lo que tiene que ver con muestreo y demás, esto es igual si es Black o Green Belt, ahí no hay ninguna diferencia. En la parte de medición de la calidad de la información sí hay diferencias. La formación Green Belt se enfoca únicamente en análisis de calidad para datos continuos, no para datos discretos, ¿sí? Entonces aquí viene, digamos, una pequeña diferencia en las herramientas. No porque los discretos sean técnicamente más difíciles de comprender, no realmente. Simplemente se requiere de estadística no paramétrica para entenderlo. Y esas bases estadísticas son, digamos, de un nivel de estadística un poco más alto que el convencional, ¿de acuerdo? Ese entra, digamos, dentro de la formación del Black Belt, en esta partecita que están viendo ustedes acá. Por otro lado, sí, lo que tiene que ver con el análisis de capacidad es la otra gran diferencia entre un Black Belt y un Green Belt. El Green es lo que ustedes están viendo en esta diapositiva. Exactamente, estas son las herramientas que vamos a trabajar. Estas son las herramientas que vamos a mirar acá, datos normales. Los Black Belts, digamos, tenemos o se nos dan en la formación del Black Belt las herramientas para hacer análisis de capacidad para datos no normales y para hacer todo este procedimiento con los denominados datos no paramétricos. Este tipo de herramientas también, digamos, hacen parte de la estadística no paramétrica, ¿sí? Que requiere, digamos, de unos enfoques algo diferentes a las pruebas convencionales que nosotros estamos viendo allí. Lo que hacemos nosotros acá es solo estadística paramétrica, ese es el Green Belt. Aquí hay ya una diferencia sensible para obtener datos de medición importantes entre un modelo y otro, ¿sí? Entonces es importante, digamos, empezar a observar algo de estas características acá, ¿de acuerdo? Es importante, digamos, entonces, tener claro eso. Ya teniendo claro estos elementos, ¿sí? Entremos aquí ya en materia de medición. Empecemos a observar algo de estos elementos. Quería mostrarles aquí para iniciar un concepto de muestreo, pero antes de entrar propiamente a muestreo, quiero hacer una revisión rápida. ¿Qué son las definiciones operacionales? Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque sin la definición operacional yo no puedo hacer esto. Entonces tengo que tener en cuenta esa definición operacional. ¿Quién nos recuerda
aquí un poco, a quien nos trae a colación a la sesión, ¿qué es una definición operacional? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién nos recuerda un poquito ese concepto de definiciones operacionales? Una ayudita aquí, a ver. ¿Para qué sirven? Fíjense que aquí estamos entrando en la etapa de medición. Si estamos entrando en la etapa de medición es porque hay algo que ya quedó claro. Las YES, los límites de especificación del cliente o denominados CTQs, ¿sí? Ya están definidos. Ya están claramente. Ya tenemos la información del cliente. Ya sabemos cuál es la tolerancia a la variación por parte del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué será la definición operacional? Y cómo empezamos nosotros a mirar algo acá de elementos de muestreo. ¿Cuál será la relación entre esos dos? Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con las definiciones operacionales? ¿Alguna pista? Denme ideas. Ok. Los voy a poner de esta manera. Necesitamos las definiciones operacionales para irnos a almorzar. Entonces, ¿quién me ayuda? No hay almuerzo si no hay definiciones operacionales. Entonces, uy, bien, Oscar. Ya aquí Oscar nos está dando, Oscar se quiere ir a almorzar. Oscar nos está ayudando para irnos a almorzar acá. Entonces tenemos que apoyar a Oscar. Adelante, adelante, Oscar. Por ahí es la cosa. Ajá. Oscar está ¿Me bien escucha? colaborado. Oscar está súper interesado en el almuerzo, por lo que veo. Muy bien. ¿Me escucha? ¿Usted me escucha? Sí, Don Enrique. aquí te escuchamos, Lisa. Sí, adelante. Bueno, creo que era que los recopiladores, las personas que recopilaban los datos lo hicieran de la misma forma. No es una definición de Tiene que ver con eso, operativas. sí, Lisa. Tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. Uy, veo que ya están con hambre. Ya veo porque nos Sí, estamos bastante. acercando. Sí, muy bien, sí. Tiene que ver con entender la variable. La definición operacional aplica a las YES y nos está dando todo eso que ustedes están diciendo. Nos está ayudando a entender cómo debo recolectar la información, cuál es el criterio. Respondemos las preguntas de quién lo debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer, ¿sí? Con qué frecuencia lo debe hacer. Eso hace parte de la definición operacional. Entonces ya se dan cuenta por qué no puedo hacer nada de muestreo si no tengo eso. ¿Sí ven? Si yo no tengo esos elementos, no tengo cómo hacer muestreo, porque no sé ni siquiera cómo levantar la información, qué parámetros hay para levantar la información. Y como nos estabas mencionando ahora, Lisa, sí, busca la estandarización en el método de recolección, indudablemente. Perfecto, sí. Sin la definición operacional, estamos perdidos. No sabemos ni cómo empezar, porque el tema no es de una fórmula. Eso es lo que quiero que vean. Miren una cosa bien importante. El muestreo es uno de los elementos que es uno de los drivers de costo más importante en un proyecto de Six Sigma. Entonces, téngalo muy presente. Vale plata. ¿Por qué vale plata? Porque genera o necesita recursos y toma tiempo. Entonces, eso hace precisamente que estos elementos ¿sí? Haya que ponerle atención. Y herramientas como Minitab pues nos ayudan a simplificar un poquito este elemento de muestreo. Ustedes con Gerardo habían hablado un poquito de estos temas y tenían unas plantillas en Excel para sacar las muestras. Yo les voy a mostrar aquí el equivalente a esos elementos en Minitab. Vamos a mirar un poquito cómo trabaja Minitab y es a través de estas fórmulas que ustedes están viendo en esta diapositiva. Estas son las fórmulas que usa Minitab. ¿Sí? Donde si ven el número 2, que está por acá puesto al lado de la fórmula, ese número hace referencia a la confiabilidad, pero Minitab la puede cambiar. Ahí estamos haciendo una confiabilidad del 95%, cuyo valor real no es 2, es 1,96. Pero aquí, digamos, se redondea para efectos prácticos en 2. Minitab puede cambiar ese valor. Y esto obviamente afecta. Menos confianza me va a afectar también un poco los resultados que se están generando allí en la muestra. A menos confianza, pues necesitan muestras más pequeñas, pero usted está perdiendo eso, la confiabilidad de los análisis que haga posteriormente. Recuerden que en estadística no hay nada bueno ni nada malo. ¿Sí? No hay respuestas buenas o respuestas malas. Es el riesgo en la decisión que usted tome lo que evalúa la estadística. ¿De acuerdo? De eso es lo que se trata la estadística. De un tema de análisis de riesgo.
básicamente en la toma de decisiones. La estadística nunca le va a decir qué decisión debe tomar, solo le dice con qué riesgo está tomando la decisión. ¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo la estadística. ¿Sí? Le está diciendo a usted con qué riesgo toma la decisión. Tenemos acá una pregunta, ¿sí? Entonces, digamos que estas dos fórmulas, ¿sí?, que estamos nosotros observando acá, ¿sí?, están asumiendo, de hecho, poblaciones desconocidas, pero con características obtenidas a partir de esas poblaciones, como la desviación. Entonces, es un muestreo con desviación conocida. Parece haber como un paradigma allí, ¿no? Porque ¿cómo es así que tengo que saber tener la desviación para calcular la muestra? Si para calcular la desviación necesito el tamaño de muestra. Parece ser un paradigma allí. No, la idea es que usted haga un piloto para obtener esa desviación inicial y a partir de esa desviación inicial determine cuál sería el tamaño de muestra más adecuado. Es posible, digamos, trabajar muestras estratificadas con poblaciones conocidas. La fórmula no es esta, claramente. Es posible hacerla, porque si yo hago esta fórmula y tengo una población finita y no lo tomo como tal, es posible que el tamaño de muestra sea más grande que la población, lo cual sería una inconsistencia grande. En esos casos hay que cambiar la fórmula, pero Minitab no lo hace. Minitab únicamente trabaja el muestreo con estas fórmulas que hay acá. Ya digamos, en esa situación habría que hacer la muestra a mano, calcular el tamaño de la muestra manualmente, con la formulita para ese fin, ¿de acuerdo? Minitab trabaja únicamente estos dos elementos. Es importante, digamos, ¿sí?, que lo tengan ustedes en cuenta allí. Antes, digamos, de acá, de entrar un poquito a los siguientes, voy a irme acá a hacer un pequeño ejercicio, digamos, para que veamos algo del elemento de muestreo, ¿de acuerdo? Segundo, lo busco por aquí. Aquí está. Aquí estamos en la pantalla. Solo vamos a mirar este primer ejercicio por ahora, para entender algo de teoría de muestreo aquí. Nos dice, una empresa de dispositivos electrónicos desea estimar el voltaje de una nueva línea de resistencias utilizada en tarjetas de circuito. Quieren saber de qué tamaño deben ser las muestras que necesitan para obtener un margen de error del 5%. De acuerdo a estudios anteriores, la desviación estándar es de 22.5. Entonces, fíjense que acá se trabaja el muestreo con desviación conocida. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a hacer simplemente este ejercicio que hay allí, solo para iniciar un poquito antes de hacer el break del almuerzo, para entender un poquito cómo funciona el tema. Váyanse a estadísticas y váyanse aquí a la última opción, potencia y tamaño de la muestra. Y váyanse aquí a la primera opción, tamaño de la muestra para estimación. ¿Listo? Se van acá, fíjense el recorrido que estoy haciendo, y aquí vamos a poner los datos. Vamos a hacer una estimación de la media. Entonces nos dice que la desviación es de 22.5 y que el error, ¿sí?, que nos está generando acá, vuelvo y lo reviso, el error es de 5%. ¿Sí? El error es de 5, perdón. El margen de error acá, ¿sí?, estamos tomando, digamos, un elemento de 5 acá. Entonces, este margen de error lo podemos interpretar precisamente como la precisión que se quiere obtener. En este caso lo voy a tomar como si el margen de error fuera un 5%, es decir, fuera un error porcentual, ¿sí?, para poderlo montar acá. Y aquí lo pongo. La precisión con la que quiero que se trabaje es del 5%, entonces le pongo acá el 0,05. Ya solo le pongo a aceptar. Y Minitab me va a calcular los tamaños de muestra. ¿Sí? Si yo quisiera tener un error del 5%, ya después voy a poner el número 5 directamente, pero quiero que vean esto. Miren el tamaño de muestra tan salvaje que nos está saliendo ahí. ¿Sí? 777.898. Ah, ¿qué tal eso? ¿Sí? Está generando una muestra, nada, pero totalmente fuerte. Si yo ahora le digo, no me trabaje ese margen del 5%, sino como está en el problema, con un margen de error de más o menos 5 sobre la media, ¿sí?, y le ponemos a aceptar, miren el cambio. Ya tenemos una muestra un poco más racional, ¿de acuerdo? ¿De qué depende ese margen de error? Del estudio que usted esté haciendo, de la variable que usted esté analizando, ¿sí?, directamente. No realmente. La población no me hace ver ese error. Eso depende más de la variable. Por ejemplo, yo estoy estudiando un tema farmacéutico. Mi proyecto de 6 Sigma es analizar el proceso de producción de un fármaco, de un medicamento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo ahí tolero un error del 30-40%, ¿sí?, en la adición de un componente químico? Imagínense lo que eso podría generar en el consumidor de ese medicamento. En ese caso,
yo tengo que ser tremendamente estricto con esa precisión. Entonces, la situación me dice cuál debe ser el error esperado en esas estimaciones, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes un poquito es eso. Por ejemplo, estoy en logística. Yo soy, de hecho, logístico, trabajo bastante el tema logístico, ¿sí? Y, por ejemplo, estamos mirando un tema de entregas. Para mí que me entreguen en 2 o 3 días es exactamente lo mismo. Entonces, mi precisión realmente es baja. No me interesa que sea tan alta, ¿sí? Por el tipo de estudio que estoy haciendo, por el tipo de variable que estoy haciendo, ¿sí ven? Entonces, más depende de la situación y el contexto del problema que por un elemento, digamos, de la data que yo tenga para calcular muestras, ¿sí? Esos errores, digamos, dependen directamente del contexto en el cual ustedes quieren desarrollar el problema, ¿de acuerdo? Entonces, mire cómo tomamos el tamaño de la muestra. En Minitab es bastante rápido. Lo que les mostré ahorita en la presentación es lo que utiliza Minitab para poder calcular, ¿sí? Los tamaños de muestra allí, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Hasta aquí alguna duda con este primer acercamiento a muestreo? Ya ahorita haremos algunos otros ejercicios adicionales allí. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo estamos? ¿Listos para el almuerzo? ¿Qué me dicen? ¿Cómo estamos entonces hasta acá? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, muchachos, perfecto. ¿Listo? Entonces hacemos la paradita del almuerzo, ¿sí? Entonces nos vemos ahorita en 45 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, para que salgan a almorzar tranquilamente, se desestresen, se relajen, entonces nos vemos ahora, ¿de acuerdo? Hago acá la paradita también de una vez de la